Entonces, a comenzar, estamos en Colosenses 1:3-21. Les doy la bienvenida a todos para que se use mi primera diapositiva, porque si no, pues no, ¿verdad? Mejor ya no la hago. Bienvenidos todos, estamos en nuestra serie que se llama, repitan conmigo, 1, 2, 3, Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Así se llama nuestra serie que estamos estudiando, el libro de Colosenses, y vamos versículo por versículo. Creo que es una de las mejores maneras de aprender para saber qué dice realmente el texto que estamos estudiando. Ahí está. Y hoy nos vamos a detener en Colosenses 3:21. ¿Están conmigo Colosenses 3:21? Amén. Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Una vez más, todos juntos. 1, 2, 3. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bien, lo leo, oramos y comenzamos. Dice el texto: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos permites conocer tu voluntad, conocer, Señor, las cosas que han de ayudar a nuestra vida. Ayúdanos a oír y sobre todo ayúdanos a obedecer y a hacer conforme, Señor, a lo que tú nos demandas. Gracias porque tú eres sabio, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso con nosotros. Te alabamos y te adoramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ahí está nuestro texto. Si ustedes se dan cuenta, Pablo tiene muy clara su estructura que va manejando respecto a la familia. Primero le habló a las esposas y le dijo que las esposas se deberían de deberían de someterse a sus esposos, y da una razón, dice, porque esto es lo que conviene en el Señor. Luego, en el siguiente versículo, o la siguiente parte, habló a los esposos, que les dijo que debían de amar a sus esposas y ser ¿qué? Y no ser ásperos con ellas. Luego llegamos con los hijos, y a los hijos en el versículo anterior se les pidió que obedecieran al Señor porque eso agradaba a Dios. Ahora, vean lo que sigue. Ahora Pablo le pide ¿a quiénes? A los padres que no exasperen a sus hijos. Aquí hay algo bien interesante, porque si ustedes se dan cuenta, los varones en particular tenemos dos mandamientos respecto a nuestra forma de tratar a la esposa y a los hijos. Porque a la esposa dice que no la debíamos ¿de qué? Amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Ahora, a los papás, también a las mamás, pero subrayo el hecho de los papás, a los papás se les pide que exasperen a sus hijos. Entonces los varones tenemos una inclinación, tenemos una actitud recurrente de tratar o de no ser lo suficientemente delicados o lo suficientemente amorosos, tanto con nuestra esposa como con nuestros hijos, porque a los papás se les dice que no sean ásperos con sus esposas y que no exasperen a sus hijos. Vamos a ver el sentido de esta palabra exasperar en el griego, porque es muy interesante, y también vamos a ver la expresión para que no se desalienten. Los papás entonces tenemos una exigencia de parte de Dios. Nosotros tenemos una relación con nuestros hijos y debemos de llevarla a cabo conforme a lo que demanda Dios. Entonces, este es nuestro texto. Nuestra serie, o el título de este sermón o de este estudio para esta ocasión es el cuarto estudio sobre el tema, porque nos muestra el mejor modelo de familia. Ya vimos el primero, que fue el mandamiento al esposo. Y el segundo fue el mandamiento a la esposa. Y el tercero fue el mandamiento a los hijos. Y ahora llegamos al mandamiento de los padres. Entonces, aquí tenemos, el apóstol Pablo sabe que la armonía de un hogar se alcanza en función de que todos sus integrantes pongan algo de su parte. Es decir, la armonía no se va a alcanzar. La tranquilidad, la calma,
el objetivo de tener familia no se va a alcanzar si el esposo, la esposa, los hijos y los padres no logran entender lo que ellos tienen que llevar a cabo. Ok, cuando hablamos de que Cristo es suficiente en un mundo insatisfecho, muchas de nuestras necesidades emocionales, muchas de nuestros pleitos o nuestras dificultades afectivas surgen por la forma o surgen por la manera en que nos educaron. ¿Cuándo nos educaron? Porque a veces los papás, y es un mal no solamente de aquí, no crean que México tiene solamente ese problema. Este problema es en todo el mundo. A veces nosotros nos quejamos y decimos, ay, es que en México nada más. No, no es cierto. Esto pasa en cualquier parte del mundo. Solo que ahora ya tenemos un poquito más de conexión con todo el resto del mundo porque ya tenemos el Internet. Una de las bondades o una de las definiciones cuando se habla del Internet es que el Internet derribó todas las fronteras y derribó y quitó todas las distancias posibles. Porque hoy podemos enterarnos de cosas que hace años nos tardaríamos muchísimo o inclusive ni siquiera las conoceríamos. Todas las familias son iguales. Una familia americana es igual que una familia mexicana. Una familia, nosotros tal vez no llegamos al modelo americano, ¿verdad? A mí me sorprende mucho, creo que vamos avanzando muy lentamente, tal vez lleguemos por allá, pero ahorita no. Por ejemplo, en Estados Unidos se divorcian los papás, la esposa se vuelve a casar y cuando es el cumpleaños de la hija, el esposo llega con la otra esposa y la esposa está con su esposo y le dice, siéntate, y siéntate con ella, y siéntate. No, generalmente en México los divorcios son divorcios verdaderamente traumáticos, ¿no? Que no quieres volver a verlo, y mucho menos con la otra, ¿verdad? Pero en Estados Unidos la cosa es distinta porque, no sé, pero es al final de cuentas exactamente lo mismo con las familias. Es decir, hay conflictos, hay dificultades. Ahora, el apóstol Pablo nos muestra el modelo en el cual las personas pueden tener una posibilidad de desarrollar su vida familiar. La vida familiar es fundamental, es importante, es lo que hace de usted y de mí lo que somos. Nosotros somos resultado de eso. Ahora, hay cosas que no se hicieron bien, por supuesto. ¿Cuándo nos damos cuenta que no se hicieron bien? Cuando nos casamos. Porque descubrimos que la persona con la que nos casamos, pues tiene muchas cosas que uno jamás se imaginó y que uno jamás pensó que tendría. Y entonces ahí empiezan las grandes dificultades. Pero se resuelven, por eso es que la serie de Colosenses se llama Cristo, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. ¿Por qué? Porque Cristo puede hacer la diferencia en tu vida. Es decir, si vienes de un modelo destruido de familia, si vienes de unos padres que fueron verdaderamente nocivos, si vienes de dificultades, pero en Cristo puede cambiar eso, puede transformarse eso. Y solamente tenemos que acercarnos a Él y decirle, mira Señor, así fue mi familia, así fue mi papá, así fue mi mamá. Y en algunos casos ni siquiera decir así fue mi papá o así fue mi mamá, porque ni siquiera estuvieron. No estuvo ni papá. Sobre todo en México es un problema grande el de papá, porque los papás son así. Algunos padres son así. Engendran y desaparecen. Engendran y se van. Y a veces la mamá cuando se queda, o a veces no es el papá el que se va, sino la mamá es la que se va. Esos son casos ya muy conocidos. Mamás que se supone que la persona que más va a querer a los hijos o que más quiere a los hijos son las mamás. Pero a veces encontramos mamás que no les interesan sus hijos, no les importan. Y tal vez tú vengas de una familia así. Y entonces vas a tener dificultades a la hora de instalarte en la vida matrimonial. Ok, el título de esta mañana entonces, ¿cuál sería? Compadres que cumplen sus responsabilidades. Bien, aquí está una familia mexicana, típicamente mexicana, y por el huipil, ¿de dónde es? Los que saben de huipiles. ¿De dónde? Es una familia de Yucatán. Pero las familias de Sonora, de Michoacán, de Jalisco, de Oaxaca, de Yucatán, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque todos nos engendran, nos forman cuando los papás están preocupados por nosotros, nos dan una formación y generamos otra familia. Entonces, ese modelo se repite, ese modelo es constante. Y entonces no hay gran diferencia.
La diferencia surge, las diferencias se notan cuando ya nos casamos, empezamos a vivir con la persona. Y sobre todo cuando llegamos a esta parte que a muchos nos asusta, que a muchos no sabemos qué hacer, y voy para allá inmediatamente, cuando los padres se hacen padres, con padres que cumplen sus responsabilidades. ¿Y cuáles son las responsabilidades de los papás según el apóstol Pablo? Según el apóstol Pablo, la primera responsabilidad de los papás es, fíjense, no es de proveer, porque debería decir ahí que provea, ¿no? Que dé a los hijos. ¿Por qué no debes? ¿Por qué no lo puso? Pues porque se supone que cuando tú te casas, pues vas a proveer. Y lo vimos cuando vimos el del marido, el del esposo, que debía amar a su esposa. Y a las muchachas que están en esta mañana aquí, les digo, si te vas a casar, si te piensas casar con alguien y ya tienes en la mira a alguien, cerciórate de que trabaje. Porque de besos no se vive. De besos no se llena la gente. O sobre todo las muchachas. Segundo lugar, si ya piensas, porque los muchachos somos raros cuando somos jóvenes todos, ¿verdad? Decimos, no, yo no me voy a casar. Abraza uno a su mamá y dice, mamá, yo nunca te voy a dejar. O papá, yo nunca te voy a dejar, yo voy a estar siempre contigo. Pero se aparece por ahí un peladito y ya, se acabó esa promesa, ¿no? Y ya, o una peladita, ¿no? Con respeto a los peladitos y a las peladitas. Y entonces se deshace la promesa. Entonces tienes que fijarte en quién te vas a casar, con quién te vas a casar. Ok, no dice que les provea, sino les dice que no los exaspere. Y ahorita vamos a ver, por eso me gusta mucho la Reina Valera, porque nos da un lenguaje, ¿no? Nos da un idioma, nos amplía el vocabulario. Podemos usar esta semana, me anda exasperando este trabajo, me anda exasperando este vecino. Vamos a ver qué significa la palabra exasperar. Y la segunda es la responsabilidad de alentar a los hijos. Los hijos, uno los impulsa, uno los motiva, y una de las razones por las que los papás pueden llevar a sus hijos a lugares o a situaciones en las que desarrollen todo su potencial es porque los estimulan, los animan, los corrigen y están ahí siempre alentándolos. Vamos, hijo, usted va a poder, no pudo con esto. Y los padres debemos ser muy sabios. Hay hijos que no les va a entrar a letras, no les va a entrar, no les va a entrar. Pero tú lo quieres ingeniero, tú lo quieres arquitecto. No tengo nada, no crean que digan, como usted no tiene hijos, por eso dice hijos, ¿va? Pero no, hay hijos que no van a hacer eso. Hay hijos que van a tener otra inclinación. Y la razón por la que los padres somos padres es descubrir las habilidades de tus hijos y sus habilidades. Y en función que tú sepas cuáles son sus habilidades, tú vas a saber a dónde llevarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente se pregunta, ¿por qué los chinos, por qué los rusos, y también antes, un poco antes, por qué los cubanos siempre están en los medalleros de los Juegos Olímpicos? Porque los chinos, por ejemplo, agarran a los niños cuando tienen 3 años, cuando tienen 4 años, y les hacen lo que se conoce como test o una prueba de habilidades. Y dicen, no, pues este chico para la gimnasia, este chico para la lucha, este chico porque ven sus inclinaciones. Pero hay un problema cuando no se sabe, ya ¿qué les gusta? Nosotros de México los agarramos a los 15, 20 años, ya está hecho. ¿Ya qué se va a poder hacer, no? Y queremos y luego hay papás que quieren que sus hijos sobresalgan, pero ya los mandan o los toman muy, muy grandes para eso, ¿no? Ok. Entonces, estos van a ser los 2 puntos, esta es la ruta que vamos a seguir a lo largo de estos minutos. Bien, introducción, como todo estudio tiene una introducción. No hay labor más compleja, mis queridos hermanos, muchachos que piensan casarse, que van a tener hijos, no hay labor más compleja ni más difícil en este mundo que el de la paternidad. Y agregaría yo la de la maternidad. Imagínense cómo tenemos que estar formados los papás para formar a nuestros hijos. Hace poquito, una hermanita que me colabora mucho poniéndome en JPG libros que ya no se editan, libros muy viejos, ella me los pone en JPG para que yo pueda tenerlos en digital y pueda yo revisarlos.
cuando los tenga que yo utilizar para los estudios que elaboro. Entonces, no sé, como paso hay tiempo de repente que estoy esperando que terminen el trabajo. Por ocasión me platicó lo siguiente, fíjese lo que me platicó, me preguntó, ¿cuántos hijos tiene usted, pastor? Le dije, tengo 2 hijas. Y le digo, ¿y usted? Tengo 2, me dijo, tengo 2, uno y una. Y me dice, pero la una por poco y no se me logra. Y le digo, ¿cómo que por poquito y no se me logra? Dice que, fíjense lo que me platicó. Ella quería mucho a su hija, como era mujer, y entonces dice que cuando bajaba de las escaleras de la segunda planta de su casa, bajaba, ella iba adelante de ella, viendo que no se fuera a caer. Usted dirá, bueno, tenía 2, 3 años. No, ya tenía 10. Pero ella iba ahí. Un día se le puso grave, porque le cuidaba que no comiera tal fruta y que a esta fruta había que quitarle esto y que a esto hay que ponerlo así. Era un cuidado exagerado. Entonces un día se enfermó muy grave la niña, muy grave. Y el doctor la llamó y le dijo, señora, venga, usted va a matar a su hija. A esta niña le tiene que dar el aire. A esta niña tiene que pisar con los pies descalzos la tierra o el piso. No todo el día, ¿verdad? Pero sí de repente no está con zapatos. Y entonces fue llevándola así. Ahora, cuando ella me lo contó, me dijo, pues por poco mato a mi hija. Fíjense hasta qué grado llegó el doctor que le dijo, denle tierra a comer para que se desarrolle su estómago. Pero se va a enfermar, pues por eso. Uno dice, caray, ¿verdad? Entonces, todos decimos, y todos, cuando oímos esa clase de historias, nos concluimos y decimos, porque no es su hija y porque ni ha de tener hijos. ¿No? Pero no. Ahora, ese resultado, ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede? Porque nunca nos preparamos para ser papás. Ahora, ¿hay preparación? Sí. Yo leí muchos libros, pero me acuerdo de un libro que es el que me ayuda y que me ayudó cuando mis hijas eran pequeñas. Es un libro que se llama Ayúdame, soy padre, lo estoy localizando, ya no se edita, lo voy a poner en JPG y se los voy a mandar a todos, aunque se enojen algunos que vayan a oír la transmisión, ¿verdad? Y en ese libro comienza así, diciendo así, soy psicólogo familiar. Cuando comencé mi trabajo de psicólogo familiar, tenía 4 teorías sobre la crianza de los hijos y 0 hijos. Hoy tengo 4 hijos y 0 teorías. ¿Por qué? Porque cada hijo es distinto. Uno piensa que los hijos son diferentes, iguales, a pesar de que son papá y mamá el mismo. Pero los hijos, cuando tienes hijos, descubres que no son iguales. Y a veces descubres que ni siquiera piensan como tú. Hace poquito una mamá muy desesperada que puso todo su empeño por trabajar para tener una casa. Le dijo a su hijo, ¿qué vas a hacer cuando yo ya no esté? Vender tu casa. Y ella dijo, ¿cómo? Si yo me maté trabajando. Pero eso va a ser. Porque no es como tú. Y eso tienes que estar consciente de eso. Para que no te frustres. Ok. La formación de los hijos y de las hijas se le ha encomendado a los padres. Usted es responsable de la formación de sus hijos. Se supone, y digo se supone porque no siempre ocurre así. Papá y mamá son los encargados de formar a los nuevos integrantes de la sociedad donde está asentada la familia. Hay un libro que me gusta mucho que se llama El valor de educar, de Fernando Savater. Lo escribió a finales del siglo pasado y a principios de o sea, como en el 90, 99, 2000. Y en él hace una afirmación verdaderamente terrorífica. Él dice que las personas han renunciado a ser papás. Y ahora cuando nace un hijo, lo tienen en la casa un rato, pero lo primero que hacen es mandarlo a la escuela y esperan que la escuela cumpla con la labor de formar a sus hijos. Y la escuela no va a hacer eso. La escuela no va a formar hijos. La escuela lo que va a hacer es instruirlos en ciertas materias. No sé si ya regresaron la de ética. ¿Ya la regresaron? A primaria y a secundaria. Creo que sí va. Pero, ¿quiénes de aquí, en el caso mío, yo ya no llevé ética? Y me van a decir, se nota, pastor. No llevo ética, no. Se nota que no llevo ética, ¿no? Pero no se llevó. ¿Por qué la regresaron? Porque se dieron cuenta que las cosas en la sociedad están terribles. Pero los responsables de eso son los papás.
No miremos a otro lado. Hay papás que sus hijos resultan perdonen la expresión, una verdadera fichita y dicen, ay, es que si no estuvieran, si no se llevaran con esta persona, es que si no hubieran conocido a esta persona, eso no es cierto. Los hijos van a hacer lo que tú haces con ellos. Me apuro. El origen de la familia la encontramos presentada en la Biblia en el relato de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos comparten con nosotros los grandes desafíos que implica educar a sus descendientes. Y según vemos, a pesar de su esfuerzo, las cosas no salieron bien. Caín fue su gran fracaso. Eran hermanos. Vivían con Adán y Eva. Eran los primeros pobladores. Algunos rabinos dicen que esta es una historia de otros hijos que ya tenían. Pero como nosotros, como leemos la Biblia, pensamos que son los hijos que tenían. Después tuvieron más hijos, como se lee en el libro de Génesis. Pero cuando leemos la historia de Caín y Abel, descubrimos que hay un gran fracaso. El hijo no pudo superar, ¿qué no pudo superar? El manejo de su enojo. Estaba enojado con su hermano. Estaba molesto con su hermano y llegó a matarlo. Que es, digamos, el punto más alto de la falta de formación de nuestros hijos. Sabemos cómo son, sabemos sus conductas, sabemos sus hábitos. Por ejemplo, hace poquito estaba yo recordando, no sé por qué me estaba yo acordando, de dos niños que secuestraron en el 93 aquí en el fraccionamiento Trinidad de las Huertas, y a la persona que, me acordé de esto porque aquí en Ocotlán hace 15 o 20 días en Ocotlán, mataron a un policía. El policía estaba ya retirado, pero no sé qué andaba haciendo por allá, y lo rafaguearon, murió y quedó ahí. Entonces sacaron la información, mataron a este exagente de la policía judicial y pusieron este dato de él, que participó en la detención del secuestrador Noé Vázquez Valle, ¿no? Entonces cuando lo leí dije, caray, así acabó. ¿Qué pasó con Noé Vázquez Valle? Noé Vázquez Valle fue acusado, fue detenido de haber secuestrado y matado a dos niños que vivían en Trinidad de las Huertas. Y entonces lo detuvieron. ¿Por qué lo detuvieron? Porque cuando se pidió el rescate de los niños, dijeron que lo dejaran por Tlalixtac, por esa zona, por Tlacolula, perdón. Y entonces los policías se escondieron y dijeron, el que pase por acá, pues es el que viene por el dinero, porque era como no era carretera principal, sino como una desviación. Y apareció Noé Vázquez Valle. Lo detuvieron, lo llevaron a las presas de Guayapan, lo torturaron, que en la tortura lo mataron. Y el policía que lo balacearon hace 20 días o 30 días. La pregunta es, ¿por qué hizo eso este hombre? Volvemos al mismo punto. Un hermano de la iglesia, de nuestra iglesia, que ya no está con nosotros, pero sigue siendo cristiano, conocía a la mamá de Noé Vázquez Valle. Entonces, cuando me dijo, la conozco, le digo, platícame cómo era ella. Y a ella, ¿saben qué le encantaba? Le gustaba y le enseñó eso a sus hijos, el dinero. Le encantaba el dinero a la señora. Y ahorraba como ustedes no tienen idea, y así formó a sus hijos. ¿Quiénes somos los responsables de los hijos? Nosotros. Y hay gente que se excusa diciendo, pero yo no hice nada, yo no les dije nada. Pues por eso. O sea, nosotros no podemos pensar que por el hecho de que nosotros no decimos nada, no hacemos nada, nuestros hijos van a decir, mi papá, mi mamá no dicen nada, no hacen nada, yo voy a hacer así. Eso no es cierto. Si nosotros no llenamos la cabeza de nuestros hijos con principios y con verdades bíblicas, las va a llenar otra persona o la va a llenar otra instancia. Alguien está llamando. Qué barbaridad, es domingo a las 10. Este sí no sabe qué estoy haciendo. El origen de la familia la encontramos presentada en la Biblia con el relato de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Creo que ahí me equivoqué. Bueno, es que tengo que apagar esto. ¿Sí se ve o no? No, no se ve. Caray. Ahí está ya, ¿verdad? Ahí está. Pero la historia es que me están llamando. Aquí se ve que me están llamando. Digo, este sí está bárbaro. Pero la historia de ellos, hermanos, no es la única. En la Biblia encontramos decenas de historias familiares. Padres severos, padres permisivos, padres sabios, padres necios, padres amorosos, padres insensibles,
padres proveedores, padres egoístas y padres de los que se sienten orgullosos los hijos y también padres que avergüenzan. De ahí venimos. Si hago una mezcolanza acá, yo le digo, escoja usted y usted va a escoger uno de estos. Hay papás que son muy, ¿cómo les diré? Muy cuidadosos con sus hijos, que tratan de encontrar el equilibrio. Es difícil, porque uno tiene que demostrarles que los quiere, pero también uno tiene que enseñarles que el hecho de que uno los ame no significa que van a hacer lo que quieran. Ayer fuimos a una celebración y pusieron el sonido, no había alguien que dirigiera el sonido, pero pusieron un estéreo ahí y estábamos todos ahí pues comiendo ya y de repente, el volumen de la música estaba en su nivel pues como para poder platicar y de repente, ¡um! Se le sube el volumen y ¡ah! Estaba una canción, ¡ah! Y estaba un niñito que vio y toda la gente se volteó y era un niñito como de 8 años. Y la mamá desde atrás diciéndole, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, esa es la formación que a veces damos. ¿De cómo? Control remoto. La vergüenza, ¿quién la vivió? Ahora, ahí había de todo. Y en las mesas fue tema de conversación. Se convirtió en tema de conversación. ¿Por qué? Porque dijeron, pues este niño, pues ¿quién lo deja? ¿Qué hará en su casa? Y la mamá ahí, ahora sí, poniéndolo al lado. Pero ya que había hecho el desaguisado. Tenemos toda clase de papás. Y cuando, aclaro esto, cuando hablo de papás, hablo de papá y mamá. No me estoy refiriendo nada más a los papás, papá y mamá, ¿no? Porque, bueno, en México tenemos otra de estas particularidades que nos hacen únicos y que nos hacen extremadamente muy peculiares o particulares. Cuando el hijo hace cosas buenas, papá dice, mi hijo, ese es mi hijo, esa es mi hija. Pero el hijo hace un desaguisado, hace una cosa terrible, llama a la mamá y le dice, te hablan en la escuela, ve a ver a tu hijo. Ahí está tu hijo, ¿no? Y para que las muchachas no se sientan excluidas, también pueden decir, ve, ahí está tu hija, mira lo que hiciste de tu hija. Yo les digo algo, aquí no hay de, mira lo que hiciste de tu hija, mira lo que hicimos de nuestra hija. Mira lo que hicimos de nuestro hijo. Instruir, formar y entrenar son tareas impostergables de los padres. Es su responsabilidad. No se puede delegar. En México somos el país de, si no educo a mis papás, si no educo a mis hijos, ¿quiénes los terminan educando? Las abuelas o los abuelos. Y ahí ven ustedes al abuelo, a la abuela, yendo por el hijo, yendo por el nieto. Ya no es, ya lo hizo. Ahora, esto es difícil, claro que es difícil, es muy complejo, mis amados hermanos. Es una tarea difícil, complicada, pero es de nosotros. No se puede delegar y es irrenunciable. Desde el momento que traemos a este mundo una nueva vida, nace un compromiso de construirlo y delinearlo de acuerdo a valores y principios que hagan de esa persona un ser responsable. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, a ser responsables de sus actos, responsables de sus decisiones. Porque hay hijos que dicen, por tu culpa hice esto, por tu culpa me pasó esto. No. Cuando una persona es madura, es cuando dice, soy el culpable de esto que sucede. Soy el único responsable. Hay gente que, y lo entiendo porque duele mucho ver a un hijo que le va mal, ver a una hija que le va mal. Y hay gente que dice, la iglesia tiene la culpa. La iglesia, el pastor tiene la culpa porque no nos enseñó, porque no nos instruyó, porque no nos dijo. Y aquí aclaro algo que siempre le he dicho a mi esposa y a mis hijas. Yo soy el pastor de la iglesia. Intervengo en crisis familiares cuando me llaman.
Si no me llama, yo no voy a ir, hermanos. No voy a ir a su casa y llegar en la noche y tocar y decirles, hermanas, están peleando porque no saben qué película ver en Netflix. Hermanita, no saben qué van a comer en la noche, no sé si son clayudas o tacos o pozole. Ya se pusieron de acuerdo, no se vaya, no, yo no voy a llegar, hermanos. Y no es que no me interese el tema. No, si usted me llama, yo voy a llegar. Si usted me dice, pastor, quiero que platiquemos, yo voy y platico. Pero yo no voy a intervenir de decirles, hermanos, aquí estoy, ¿eh? No, no, eso no se puede. El apóstol Pablo entonces nos acerca a esta labor para pedirle a los padres que eviten que su labor la lleven a cabo exasperando a sus hijos. Veremos más adelante el sentido de esta palabra, exasperar. Desea el autor de la carta que los padres sepan que los hijos se pueden desanimar o se van a desanimar por la forma en que los eduquen. Uno puede ver cómo fue formada una persona cuando uno trata con ella constantemente, como es en la vida matrimonial. Ya les he platicado mucho de todas las cosas que yo he vivido. Me acuerdo que una vez, cuando tenía yo 18, 19 años, yo había estudiado electricidad en el Cebetis 26, y entonces el papá de un hermano de la iglesia era electricista, que hacía instalaciones enormes, y un día le dije, ¿sabe qué, hermano? Pues quiero trabajar, necesito que me dé usted una chambita por ahí. Y me dijo, acompáñame, vamos a hacer un colado y voy a poner tapas y voy a poner la manguera y vamos. Entonces le dije, sí. Entonces estaban los albañiles y estaba yo. Me dijo, esta área pon 4 cajas de registro, acá, una acá, otra acá, y la manguera haz que dé la vuelta. Y ahí estaba yo. Dice, conforme vayan avanzando los albañiles, poniendo la cimbra, tú vas poniendo las cajas. Ah, sí, le dije, entonces estaba yo ahí. Y entonces puse, el albañil avanzó con la primera parte, puse mi cajita, metí las mangueras y ahí iba yo, ¿no? Y entonces, ya cuando llegué como a la tercera, pues estaba yo esperando que avanzara el albañil. Y dije, pues aquí estoy. Entonces el albañil empezó a pegar la madera y se le rompía. Y entonces volvió a ponerla y se le rompía, otra vez se le rompió. Entonces me quedó viendo atrás, se me volteó a verme y me dijo, ¿no sabes que no me gusta que me vean trabajando? Y dije, caray. Pues dije yo, ¿y ahora qué hago? 17, 18 años, dije, híjole, no le gusta que lo vean trabajando. Bueno, ya entonces cuando me volteé, ya cuando vi que la puso, pues ya terminó, pues la fui a poner y ya faltaba la última. Y decía yo, que no falle, Señor, que no falle. Y me quedé esperando porque ya, bueno, el que me llevó a trabajar, pues ya me estaba apurando de que por qué no terminaba yo ahí. Pero ya después, ya al final le dije, pues es que no le gusta que lo vean trabajando. Y entonces puso ya lo que estaba por terminar, y pues yo estaba así, y le volvió a fallar, y le volvió a fallar, y otra vez me gritó, no sabes que no me gusta que me vean cuando estoy trabajando. Entonces ya ha pasado el tiempo, y ya con todo esto que conocemos de la palabra, pues imagínense cómo lo formó su papá. ¿Cómo habrá sido? Porque aquí llegamos a un punto que vamos a ver más adelante. ¿Cómo sancionamos los errores de nuestros hijos? Hay papás que no olvidan los errores de sus hijos y se los recriminan una y otra y otra. Y edifican la vida de sus hijos en función de los errores. Me gusta mucho el béisbol, y en esta serie mundial pasaron cosas muy, muy, muy interesantes, pero pasó una que dejó a toda la gente pasmada, porque los salarios de los beisbolistas, hermanos, el más humilde, el más así de las grandes ligas, el que está más amolado, le están pagando una miseria, gana arriba de $500,000 al mes. Así es una cosa terrible, ¿no? Porque generalmente todos ganan, por ejemplo, Ohtani, le pagan $700 millones, lo contrataron por $700 millones de dólares por 10 años. Eso implica que cada quincena él gana $1 millón, cada quincena. Entonces el más amolado le pagan eso. Entonces un juego en el que el pitcher lanzó, batearon y recuperó la bola y tenía que haberla lanzado a primera, pero la lanzó al catcher que estaba ahí esperando la bola y no se la lanzó bien, la lanzó lejos. Toda la gente se sorprendió porque todos los que están ahí en grandes ligas
Llegan ahí porque son gente profesional. Y entonces todo el estadio se le fue encima. Toda la afición de los Phillies de Filadelfia dijeron, ese señor, ¿qué está haciendo allá? Y entonces el entrenador tuvo que salir a decir, fíjense lo que dijo, aquí, en este equipo, los errores son de todos. No se equivocó el pitcher, nos equivocamos todos. Y no perdió él, perdimos todos. Y lo acuerpó. Ahora digo eso porque a veces nosotros con los errores de nuestros hijos, ahí estamos. Y yo me pregunto, ¿y cuando tú te equivocas? Eso sí hay que olvidarlo rápido, ¿verdad? Exasperar y desalentar son sensaciones que los hijos experimentan en sus hogares, porque a la hora de ser educados, la formación puede llevarse a cabo sin cuidado o de forma equivocada, exigiendo sin premiar, demandando sin reconocer y disciplinando sin amor. ¿No? Es decir, nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos, sí, claro. Sí, claro. Tenemos que darles. A mis hijas las discipliné, teníamos una varita que decía, el hijo con la vara se corrige, y teníamos ahí la varita. Esa varita ya desapareció hace mucho tiempo. Ya son adultas mis hijas. Algunos las ven chicas, pero son adultas. Son adultas. Y ellas a veces me dicen, voy a hacer esto, y son adultas. Puedo no estar de acuerdo, pero son adultas. Como tú cuando tú tomaste tus decisiones. Pero no entro más allá. Punto A. Caray, me voy a apurar porque ya he avanzado. Miriam me puso ya un programa acá que aparece el tiempo, la hora, los minutos que llevo hablando y las imágenes. Entonces, aquí nada más se ve en la pantalla la foto, ¿verdad? De un papá que está exasperando a su hijo. Bien. La palabra exasperar, hermanos, procede de la palabra griega eredizó, que literalmente significa estimular, ¿no? Nosotros respondemos, los seres humanos respondemos a estímulos. Y cuando me refiero a estímulos, por ejemplo, está yo viendo un video de cómo están, no sé si vaya a convertirse en un conocimiento científico o vaya a ser parte de la manera en que se trata a un recién nacido, pero tenían un recién nacido, lo grabaron y le hacía así el doctor y el niño hacía, dice, ¿para qué? Hay que estimular al recién nacido para conocer, para aumentar sus reflejos. Luego le hacía abajito en el piecito o en la planta del pie, le hacía así y el niñito hacía así. Bueno, una recién nacido, ¿verdad? Apenas saliendo del vientre de la mamá. Ok, la palabra exasperar en el griego procede del vocablo ereticizo, que literalmente significa estimular. La palabra estimular puede entenderse sencillamente como provocar o hacer que alguien quiera hacer algo o hacerlo en mayor medida. Solo que la palabra es usada en sentido negativo, aquí en el pasaje de Colosenses 3:21. ¿Por qué? Porque exasperar significa llevar a alguien al fastidio o al enojo, ¿no? Quiero detenerme aquí para cómo exasperamos a nuestros hijos a veces. Son las 6 de la mañana. Está durmiendo. No puedes llegar y decir, bueno, primero si está en su cuarto, ¿no? ¿No? Y el hijo, pues, o la hija dice, sí, amor, ¿no? Pero imagínense, ¡oye, párate! ¿Qué acabo de hacer con ustedes? No, ojalá asustar. Los acabo de exasperar. Y luego en el colmo de la poesía familiar, decimos, te paras enojado. Ya estás enojado, ni los buenos días y ya estás enojado. Pero ¿cómo no se va a enojar alguien así? ¿Cómo no se va a molestar?
Ahora, me gusta mucho una frase que dice, el que avisa no traiciona. Porque si tú le dices a tu hijo, mira, ayer te traté de levantar, hijo, hija, no te levantaste. Lo que sigue es una medida más fuerte, ¿no? Más fuerte. Entonces, había un programa de televisión, bueno, un programa de radio que me gustaba mucho oír, no sé si siga, ya casi nadie oye radio, que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, pero había una relación entre los que estaban allá y los que escuchaban. Y entonces, de repente, los que estaban oyéndolo le decían a los locutores, que eran muy bromistas, le decían, mi hijo no se quiere despertar, mándame un mensaje que voy a grabar para que se despierte. Y le decían, ¿cómo se llama tu hijo? Y entonces le daban el nombre y empezaban, no, párate porque ya viene la policía, está temblando. Y entonces el señor lo grababa y se lo ponía a su hijo, ¿no? Bueno, pero cuando se avisa, hijo, no te estás parando a la hora, hija, no te estás parando, la que sigue va a ser más difícil, más complicada, te voy a tener que levantar. Ah, entonces ya sabe la niña o el niño. Los papás fastidiamos, los papás exasperamos. Yo siempre he pensado que hagamos con nuestros hijos lo que hubiéramos querido que nos hicieran. Seamos respetuosos de su autonomía. Seamos respetuosos de su vida. Para que cuando crezcan, pues digan, un hijo que es bien tratado en su hogar no va a querer salirse. Ese es otro problema, ¿verdad? Pero eso lo voy a ver más adelante. Pues dicen, me tratas tan bien, papá, mamá, que pues ¿para qué me voy? ¿No? Los padres debemos tener cuidado de no estimular a nuestros hijos a conductas que los hagan sufrir o padecer, en particular cuando se trata de hacer cosas que los frustren y los lleven a airarse por lo que se les dice o lo que se hace con ellos. Como todas las personas, los hijos también tienen un nivel de tolerancia, ¿no? Los hijos no son máquinas, las hijas no son máquinas, tienen un nivel de tolerancia. Y si ayudan en la casa y ayudan en el hogar, hay que ser recíproco con ellos. También hay que darles su lugar, hay que darles su momento, su espacio, para que ellos decidan y para que ellos hagan. Pero no los exasperemos. Los exasperamos con palabras y con actitudes. Pablo sabía que en una relación de subordinación pueden ocurrir excesos y el trato de padres e hijos, y en el trato de padres e hijos, el riesgo es latente porque puede haber papás que se extralimitan en su autoridad, lo que nos lleva a pensar en el hecho de que hay padres que se equivocan al olvidar que los hijos son barro en sus manos. La semana pasada estuve en la biblioteca Andrés Enestrosa, estoy haciendo estoy juntando mi bibliografía para lo que voy a escribir sobre la intolerancia religiosa, y entonces como hay muchísimos libros ahí, agarré todos los libros del 2006, de lo que pasó en el 2006, y me encontré con uno que creo que se llama Voces de Mujeres, que es un recuento de las mujeres que participaron en la APO, en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Y entonces, digamos, son relatos de mujeres que estuvieron ahí. Y el primer relato me llamó mucho la atención, porque es de una mujer que era maestra, y era maestra de la sección 22, no recuerdo su nombre ahorita, y ella cuenta su historia de vida, de dónde nació, cómo llegó a ser maestra y cómo se involucró en todo lo que tuvo que ver con la APO, todo lo que sucede en la APO, hace 20 años. El 26 se cumplen 20 años. Entonces me puse a leerla. Y la verdad, poquito faltó para que me pusiera yo a llorar. Ella fue hija de una familia de papá y mamá de 8 hijos. 6 hijas y 2 varones. Pero primero nacieron las hijas. Y el papá estaba profundamente enojado de por qué tenía puras mujeres. Y aquí aclaro algo, mis queridos hermanos, hijas e hijos son valiosos. Y ustedes van a decir que es porque me tocaron mujeres, pero a veces pienso que las mujeres son el mejor regalo que Dios da. Como esta mujer eran 8 hijos y su papá quería hombres y eran 6 mujeres, lo que hizo fue las vestía de hombres.
las llevaba al campo a hacer labor de hombres. Y entonces, y él se sentaba a tomar y les decía, quita eso, pon eso, quítalo, a las mujeres. Y ella, que era de las intermedias, cuando nacieron sus hermanos varones, lo que hizo fue, cuando le decía, papá, quiero salir a jugar con mis amigos, le decía, sí, ve, pero llévate a tu hermanito. ¿Y saben cuántos años tenía su hermanito? Un año. Y se lo echaba atrás, le ponía el rebozo y se iba a jugar con tal de poder salir a divertirse. Bueno, el papá, ella la mandó a Oaxaca, estoy hablando de 1960, 70, la mandó a trabajar a Oaxaca y todo el dinero que ella ganaba aquí de Oaxaca como pues, empleada doméstica, se lo entregaba a él. Hasta que dice ella, mi destino cambió, no es cristiano, esto es una historia, dice, mi destino cambió cuando llegué a la casa de un maestro que se dio cuenta que yo tenía un poquito de inteligencia y me dijo, ¿sabes qué? Tú no puedes seguir así. Y le dijo, ¿qué terminaste? Pues apenas si pude terminar la primaria. Y le dijo, vente, te voy a hacer un examen. Le hicieron, más bien fue a un lugar, le hicieron un examen, aprobó el examen. Dice ella, no sé si aprobé o no aprobé, pero él me dijo, aprobé. Y empezó su carrera de maestra. No todos los papás, no todos los papás sabemos lo que vamos a hacer con nuestros hijos. No todos. Ahora, ¿por qué este mundo está insatisfecho? Imagínense cuántas familias disfuncionales. Pero ahí está Cristo, mis queridos hermanos. Ahí está Cristo, mis queridos papás, dispuesto a llenarte para que Él te dé la sabiduría, la paciencia, te dé las palabras para hablar con tus hijos, para hablar con tus hijas, te dé la dirección y sepas a dónde llevarlos, sepas a dónde conducirlos. Para que cuando ya sean adultos, tú puedas decir, me equivoqué tantito, pero ahí están. Aprovecharnos de nuestra posición de padres no es sano, ni para nosotros, ni para nuestros hijos. Nos queda claro que somos los padres los que podemos estimular en nuestros hijos conductas equivocadas si no ponemos cuidado en la manera en que los tratamos. No los estimules al enojo. Yo siento que nosotros hacemos de nuestros hijos lo que queremos hacer, lo que queremos hacer. Y ellos van a hacer lo que nosotros les digamos que hagan. Estoy terminando. El amor a ellos, hermanos, nos ayudará mucho para hacerles ver su importancia para nuestras vidas. La gran bendición que tenemos de que estén en nuestra casa y lo satisfecho que nos sentimos con ellos. Y al contrario, evitar avergonzarlos en público o burlarnos de sus hierros. Sí, de repente a tu hijo o a tu hija, abrázala y dile, hija, qué alegría tenerte en casa. No sabes qué contento me siento contigo. Abrazarla, porque miren, cuando son chiquitos, pues juega uno con ellos, ¿no? Y ese es el momento, esos son los tiempos más hermosos, porque ahí los agarra uno, le jalas el cachete, le jalas la cabeza, y ahí juegas con ellos, estás con ellos. Pero cuando ya cumplen los 15 años, porque esto es paulatinamente, o sea, esto es un desarrollo, de los 0 años a los 10, puedes jugar con ellos, te piden que juegues con ellos. A partir de los 12 ya empiezan como que a evitarte, a los 10, 15, 17 ya eres un estorbo. Y cuando aparece galán o galana, olvídate. Pues no solamente no existes, ¿no? Sino más bien ya como que, pues, ya somos muchos, 3, ¿no? Y ya pasó la oportunidad de estar con ellos. La paternidad nos demanda cuidado y precaución al momento de tratar con nuestros hijos, recordando que ellos tienen una personalidad que debemos moldear de acuerdo a los principios que encontramos en la Biblia. Y por esa razón debemos evitar enfadarlos sin razón alguna. ¿Eso significa que no les debemos de llamar la atención? No, sí tienes que llamar la atención. Es que decirle, esto no está bien, hijo. Pero hay que hacerlo de la manera más prudente que se pueda. Porque ahí también entra otra cosa, entramos nosotros como papás, ¿cómo nos hicieron como papás? Y a nosotros, pues algunos de nosotros ni siquiera nos educaron.
Punto B, la responsabilidad de alentar a los hijos. Leemos el texto. Aquí lo tengo, no se preocupen. Este programa, esto me encantó. Ahí está, ¿no? Ahora sí, me siento completo, ¿no? Leemos el texto, 1, 2, 3. Dice. Ok, ¿qué es lo que podemos provocar los padres con nuestros hijos? Que se desalienten. Entonces, ¿dónde está el problema en realidad? Que nuestros hijos no estén, que no se sientan alentados. ¿Dónde está? No los digo. ¿Dónde está? En la casa. Ahí está. Si es que no sé qué le pasa a mi hijo, no sé qué le pasa a mi hija, como lo que no quiere, como que no quiere seguir, como que no quiere continuar. No, el problema no está afuera, el problema está allá, en la casa. Porque si en la casa ellos saben que son reconocidos, ellas saben que son valiosas, ellas saben que son importantes, ellos saben que su presencia ahí es gratificante, podrá pasar lo que quiera afuera. Podrán decirles lo que quieran afuera. Pero imagínate si en tu casa le hacen bullying, le haces bullying a tu hijo, en lugar de decirle su nombre, voy a decir un nombre que aquí no hay, Seferino, no hay, ¿verdad? En lugar de decirle Seferino, le dices frijol. Y luego quieres que él se defienda en la escuela. Defiéndete, hijo. ¿Cómo se va a defender si en la escuela, en la casa le dices frijol? Y más en estas fechas. ¿Quién es el rey mago negrito? ¿Melchor o Gaspar? ¿Baltasar? Qué bueno que ya no están muy metidos en eso, hermanos, ¿no? Pero le dices Baltasar. Y el niño cuando llega a la escuela dice, pero no te defiendes. Pues ¿cómo se va a defender? Si tú le cancelas eso haciéndole bullying tú. Estamos en este punto, en el punto. Estamos hasta acá, ¿verdad? No sé si le puse B al punto, aparece A, ¿verdad? Quién sabe, voy a revisar eso porque siempre le pongo B y me aparece A. La responsabilidad de alentar a los hijos. Si hay algo, ¿quién va a motivar a sus hijos? Nosotros. ¿Quién los va a sacar adelante? Nosotros. No importa lo que digan los del mundo. Me gusta mucho las historias de mamás y de papás que ahí estuvieron con sus hijos, los animaron, les dijeron, sí, hijo, tú vas a poder, hombre, tú vas a hacerlo, tú lo vas a lograr. No te desesperes, hijo, vas a hacerlo. Y los hijos se sienten respaldados, seguros. Pablo dice que cuando los hijos son exasperados por sus padres, se desalientan. Una verdad muy profunda para los hogares cristianos, porque a veces el desánimo no nace de lo que viven afuera, sino de lo que pasa adentro o dentro de las cuatro paredes de las casas de padres creyentes, ¿no? La palabra desalienten es bien interesante. La palabra desalienten que usa el apóstol es muy interesante porque procede del vocablo griego adsumeo o atumeo, que surge de dos palabras, sin o con falta de o carente de. Y la segunda, que es tumos, que significa pasión, entusiasmo, entrega. ¿Qué significa entonces? Que se desalientan. ¿Que pierden qué? La pasión, pierden el entusiasmo, pierden las ganas de ser cristianos o de seguir el camino del Señor. Cuando tú exasperas a tus hijos, cuando tú los provocas, cuando tú no los tratas como deben de ser, ¿qué es lo que sucede? Se desalientan, se adsumeo, es decir, pierden la pasión, pierden el deseo o pierden las ganas de ser cristianos. Un hijo o una hija, ¿están apuntando? Un hijo o una hija que continuamente se le está exasperando, que continuamente se le está haciendo sentir enojo por las cosas que le hacen o que le dicen, a la larga se va a desalentar. Ahora, eso significa, una cosa es lo que ocurre permanentemente o constantemente. De pronto, pues los papás pueden hacer algo que está equivocado con sus hijos, de pronto.
Y bueno, ahí es una equivocación y uno debe decir, pues es que no estaba bien lo que hice. Bueno, pero el que lo hace permanentemente, ese sí ya es un problema. Porque de pronto pues uno trae algunas, a veces uno viene pensando en otras cosas. Eh, Quizás uno de los reclamos de mi esposa es que a veces yo me dice, pero si te dije, y le digo, y también Miriam me dice, te dije, papá, y yo le digo, ¿cuándo, hija? Es que ya no me acuerdo. Y me dicen, pues te lo voy a, pues apúntemelo, hija, porque a veces ya no me acuerdo. Pero pero si eso ocurriera siempre, 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 pues ya me dirían, pastor, ya retírese, ¿va? Usted es de otro problema, usted ya anda en otra cosa. Pero eso no es recurrente, pues, ¿no? Ok, un hijo o una hija que vive exasperada por sus padres es alguien que no tiene pasión, ¿no? Por ejemplo, hace poquito me encontré a un amigo abogado, un amigo abogado, pues, y me dice, mis hijos no, nadie quiere entrarle a lo del derecho, nadie quiere. Entonces me puse a pensar y dije, igual y los exasperas, igual y no los motivas, igual y no los alientas. Un hijo o una hija que vive exasperada por sus padres es alguien que no tiene pasión, deseo, motivación, ni razón, no solo para las cosas de la iglesia, sino prácticamente de muchas cosas que deben hacer en la vida, ¿no? No hay como ese deseo de decir, vamos, hombre, vamos, lo hacemos y todo eso, como que dices, no, ¿cómo que te parece? Pues, tal, sí, no, tal vez no. Los papás son los que entusiasman a sus hijos para la iglesia o quienes los desaniman. Somos nosotros. Eres tú. No es el amigo, no es la amiga, no es nadie más, no son los hermanos, ¿eh? Mucha gente dice, ay, es que vio a ese hermano, vio a esa hermana. No, lo que pasa en el hogar es fundamental. Lo que se decide, lo que se hace allá adentro, es lo que va a hacer que tu hijo o tu hija se imponga ante la adversidad, ante la realidad de este mundo. Y termino ahora sí, o más bien si ya termino. Hoy estudiamos entonces, lean conmigo este texto, 1, 2, 3. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y lo vimos en 2 puntos. El punto de la responsabilidad de no exasperar a los hijos y la responsabilidad de alentar a los hijos. Todos tenemos una familia, todos venimos de un padre, de una madre, y a veces tenemos que revisar, tenemos que tomar en consideración lo que hemos aprendido y lo que debemos de quitar de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta hora por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser padres que no exasperemos a nuestros hijos. Ayúdanos, por favor. Ayuda a cada hijo tuyo, a cada hija tuya o cada hijo tuyo que ha, Señor, llegado a esta responsabilidad con su hijo, su hija. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos cuando reproducimos lo que hicieron nuestros papás con nosotros. Y danos sabiduría para alentar a nuestros hijos siempre. A ser sobre todas las cosas buenos hijos de Dios, temerosos de tu nombre. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.